Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos, discutimos y difundimos también los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. En esta ocasión vamos a referir el contenido de un importante pronunciamiento de la Suprema Corte en el amparo en revisión 1094-2016. En estas sentencias abordan temas vinculados en el fondo con el turismo, con la industria turística nacional, que bueno, sobra decir que tiene una importancia estratégica para el desarrollo económico del país, pero también en relación a lo que la sentencia analiza y estudia, el alcance de la llamada facultad reglamentaria, es decir, la manera en la que se relacionan diferentes tipos de normas jurídicas como la ley, el reglamento y alguna otra normatividad administrativa. Para entender el alcance y los temas que aquí se discuten, le doy la bienvenida a Gabriela Flores. Gabriela, gracias por estar aquí, gracias nuevamente por estar aquí, ya nos has hecho favor de acompañarnos. Y a Carlos Alberto Araiza, igualmente Carlos, pues ya nos has hecho también igualmente el favor. Y te quiero preguntar, Carlos, pues ayúdanos a entender cuál es el origen del caso, qué es lo que se reclama, esto se trata de un amparo y cómo recorren las diversas instancias para llegar hasta aquí, desde donde estamos grabando este programa, la Suprema Corte de Con Justicia gusto, de la Miguel. Nación. Pues mira, en efecto, este es un amparo de cientos que llegaron a la Corte, que al día de hoy han seguido llegando. En particular, pues, fue el primero que le tocó conocer a la segunda sala sobre el tema de Ley General de Turismo, pero tiene bastantes particularidades este asunto. En la parte histórica, lo primero que valdría la pena mencionar es una reforma constitucional que se hizo en 2003 al artículo 73, relacionada con la materia de turismo. Constitución, 73 dices, constitucional, en el que se modifica el artículo 73 que se refiere a las facultades en materia, las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar y en particular a la materia de turismo. Esta reforma constitucional da lugar posteriormente en 2009 a la emisión de una ley general de turismo, que es la ley que tenemos hoy vigente. Anteriormente era una ley federal de turismo, entonces cambiamos en realidad por virtud de esta reforma de un esquema de una ley federal en la que existían también 32 leyes locales en materia de turismo, a una ley general que establece principios que deberán de retomar las entidades federativas para replicarlo en cada una de ellas. Y entonces, ahora, nada más aquí, déjame Carlos, detenernos. Pero esto significa, para que todos los que están viendo el programa tengan esta película lo más completa posible, que en materia de turismo los diversos niveles de gobierno tienen competencia. Al día de hoy, con esta nueva ley, indudablemente tienen competencias claramente establecidas en esta Ley General de Turismo. Esta ley es la que establece un mecanismo de coordinación entre federación, estados y municipios para ir determinando qué es lo que le corresponderá a cada una de las autoridades de estos tres niveles de gobierno. Entonces, en efecto, sí hay competencias distintas en cada uno de ellos. Incluso podría haber algunas que son coincidentes, pero de manera coordinada. Entonces, bueno, retomo, 2009 la emisión de esta ley y hasta ahí no teníamos ningún problema. La ley ordenaba que se emitiera el reglamento que se ajustara a las disposiciones de la ley. Y esto es importantísimo esto. Establecía un plazo para la emisión del reglamento, sin embargo, el plazo nunca se atendió y fue hasta 2015 que se emite por parte del Ejecutivo del momento el reglamento de la Ley General de Turismo. Aquí es donde se empieza a complicar el asunto porque, bueno, el reglamento estableció distintos plazos también para que el secretario de Turismo emitiera distintas normas. Estas normas por lo regular las hace, se denominan acuerdos generales o circulares que tienen el carácter de normas generales. No son leyes, no son reglamentos, pero materialmente tienen el mismo alcance porque lo que hace nada más es profundizar a mayor detalle lo que establece la ley y el reglamento, para que ya sepamos, por ejemplo, cuántas copias debemos de presentar de la identificación de la persona. Mantienen un cierto grado de generalidad y de abstracción, ¿no? Así es. Así es. Porque eso también nos permite distinguirlas de actos administrativos. Justo, y precisamente ese es uno de los elementos por los que se les denomina normas generales. Tienen distintas denominaciones en el argot jurídico. Aquí el problema, de hecho, que surge con este amparo es en el artículo 46 de la Ley General de Turismo se utilizaba el concepto de disposiciones reglamentarias. Y esto es lo que nos va a generar en realidad toda la problemática para entender qué fue lo que ocurrió.
La ley dice disposiciones reglamentarias. El reglamento delega en el secretario de Turismo la emisión de acuerdos, y les decía que establece distintos plazos: 180 días para emitir una modificación, 90 para emitir una convocatoria. Todo esto referido a un mecanismo que se denominó Registro Nacional de Turismo, cuya finalidad era el tener una radiografía de cuál es la situación del turismo en el país, precisamente por lo que comentabas, al considerarlo una actividad de suma importancia. Sobre todo por la cuestión económica que genera ingresos para todos los niveles de gobierno, la posibilidad también de traer turismo extranjero, de cuidar al turismo local. Es un contexto que se da Millones de personas yo creo que viven de la actividad turística. Así es. O sea, México es una potencia turística, tenemos que valorarlo también. Esta dimensión de la que tú hablas, Carlos, vaya. Sí, es una de las principales fuentes de ingreso para el Producto Interno Bruto del país. No sé si ya superó el petróleo, pero por ahí debe andar. Posiblemente. Por ahí debe andar. Y eso es lo que motivó que el legislador tuviera la necesidad de hacer modificación en todo este esquema en particular. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? El Ejecutivo Federal emite las diversas disposiciones que se refieren al reglamento, estaban ordenadas en el reglamento. Y entonces aquí viene la parte más interesante del asunto. Distintas empresas turísticas, en particular hoteles que se encuentran distribuidos por todo el país, promueven juicio de amparo reclamando la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley General de Turismo, de distintos artículos del reglamento, y los reclaman estas dos normas con motivo del primer acto de aplicación que se realiza en contra de ellos, que son los acuerdos que emite el secretario de Turismo. Y esta es la parte interesante, porque de entrada es cómo una norma puede ser un acto de aplicación de otras normas, cómo acuerdos generales, disposiciones reglamentarias pueden ser acto de aplicación. Bueno, la Corte ya tiene un criterio en el sentido de que es posible que esto suceda porque precisamente la obligatoriedad estaba a través de estos acuerdos, donde les decía, mira, los que se tienen que registrar son estas personas, el plazo para registrarse son y los documentos que deberás de presentar con tu formato son estos. Esas en esencia fueron las tres disposiciones y en ese sentido eso sí parecería una aplicación. Así es, porque no tenían ellos ya la posibilidad de decir que no. De entrada decía, los prestadores de servicios turísticos. Y bueno, ¿quiénes son prestadores de servicios turísticos? Que por cierto, eso está debatido ahí, ¿no? Así es. Es algo sorprendente y recomiendo, como siempre lo hago en el programa, recomiendo la lectura de la sentencia, porque a veces en efecto pensamos en turismo y pensamos en hoteles o en aerolíneas o cosas así, pero la lista es larga, es larga. Gabriela, pues este es uno de los temas. ¿Quiénes son los sujetos? Claro. En este caso, la empresa quejosa se duele de eso, ¿no? Dice, pues sí, no está claro, ¿verdad? Sí, justamente es un tema, es el primer tema de la impugnación del artículo 46, como decía Carlos, en el sentido de que es inconstitucional la norma porque no establece los sujetos a quienes está dirigida esa obligación. Entonces, lo que se hace en la ejecutoria es explicar, bueno, a partir de analizar la exposición de motivos de la ley, se concluye que el legislador, precisamente fue intencional que el legislador no estableciera definiciones concretas y específicas de diversos o sea, habla conceptos. De entidades prestadoras de servicios, ¿no? De servicios turísticos, así como en general, ¿verdad? Sí, y entonces al analizar la exposición de motivos de esta iniciativa, se advierte que justamente fue la intención del legislador. ¿Y por qué? Porque la materia de turismo es tan dinámica que justamente igual en la controversia constitucional que conoció el Pleno sobre el tema de turismo, ¿verdad? Sobre el tema de turismo, que se controvirtió quién tenía facultades y todo ese aspecto, se analizó ese tema y se dijo, bueno, es que es tan amplia y tan versátil la materia de turismo que entonces incluso va en contra de la finalidad propia de la ley general, ¿no? Establecer definiciones concretas limita el objeto de la ley. O sea, el día de mañana a lo mejor podría surgir otra actividad turística. Exacto. Entonces, lo que se dice en la ejecutoria es, bueno, lo que está en la ley que determina qué son servicios turísticos y cuáles son los prestadores de servicios turísticos, que los dice como todas aquellas solicitudes, aquellos sujetos que atiendan las solicitudes de los turistas y que por ello reciban una contraprestación, eso es suficiente para entender quién es el sujeto obligado. Y ya la lista, la enunciación ya no quedaría
en la ley. En la ley, sí, justamente, porque incluso, bueno, es criterio reiterado de la Corte que las leyes no son inconstitucionales por los términos o definiciones que empleen, ¿no? Bueno, porque las leyes no tienen que ser diccionarios exactamente. El legislador no puede, o sea, no podemos atribuir esa obligación al legislador. No, la obligación del legislador no puede llegar a tanto, a definir cada concepto cada término, cada concepto, porque en esa enunciación que luego el reglamento sí lo hace, vienen, digo, me llamó la atención, pues la verdad es que por eso recomiendo la lectura de las sentencias, aprende muchísimo. Viajes en globo, ¿no? Así es. Que uno pensaría, dice, oye, viajes en globo o transportación terrestre también, el hecho de transportar turistas, que bueno, yo imagino que tiene una dimensión económica impresionante, ¿verdad? O sea, ya que el turista está en México, o el turismo nacional, porque no nada más es turismo extranjero, pues llevarlo de un lugar a otro, eso también está regulado, pero no en la ley. O sea, vaya, está regulado en la ley, pero ya la mención específica se va al reglamento. Y ese es un tema que aquí se discutió, ¿no? Así es. Oye, a ver, Carlos, otro tema. ¿Quién puede emitir reglamentos? Bueno, esa es una pregunta que es porque está en la sentencia, ¿no? Como la esencia del problema jurídico. Mencionaba hace rato que a nivel normativo en la Ley General de Turismo se hablaba de disposiciones reglamentarias, pero este concepto en principio parece, disposiciones reglamentarias es un reglamento. Sonaría. La teoría constitucional pues, nos dice, a ver, el artículo 89, fracción primera de la Constitución establece la facultad para el Ejecutivo Federal de proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de las disposiciones que emite el Congreso de la Unión. Entonces, eso es a lo que denominamos nosotros la facultad reglamentaria, que es la posibilidad que tiene el presidente de la República de emitir normas generales de menor jerarquía a la ley, pero que desarrollan el contenido de la ley. A ver, el presidente de la República. El presidente en términos del 89, pero se replica también para los gobernadores de los estados. Correcto. E incluso, bueno, al día de hoy también para el gobierno de la Ciudad de México y la jefatura. Esta facultad en realidad lo que busca es, como la ley precisamente no puede tener el alcance de prever todos los supuestos y de ser pormenorizada, porque perdería la esencia de ley, volveríamos a un esquema en el que en realidad se trata de una codificación sumamente pormenorizada que pierde la abstracción característica de una ley. Entonces se permite que a través de otro tipo de instrumentos jurídicos distintos a los de la ley y de menor jerarquía en algunos casos, se pueda desarrollar y pormenorizar ese contenido que la ley no especifica, pero siempre respetando lo que dice la ley. Esto es lo que hemos llamado el principio de subordinación, subordinación normativa y reserva de ley, que son dos principios que deben de observarse. Ahorita vamos a platicar sobre ellos, pero a ver, déjame entender este esquema entonces. Lo que tenemos es una facultad reglamentaria, esa facultad corre a cargo en términos del 89, fracción primera de la Constitución, del titular del Poder Ejecutivo, estamos hablando del presidente de la República, y la lógica que nos estás compartiendo es que, digamos, esta facultad reglamentaria, como se da en la esfera administrativa, puede ser más dinámica, digamos, más veloz en vez de el tránsito parlamentario, las dos cámaras, la iniciativa, el dictamen. Y es parte de lo que hay de trasfondo en esto. Es muy complicado a lo mejor pedir que un Congreso se ponga de acuerdo con una normativa, pero además pedirle al Congreso local o al federal que tenga conocimientos tan especializados en ciertos temas que... Pueden ser cuestiones hasta técnicas, ¿no? Sí. Y seguramente ellos no van a saber, ellos van a decir, ¿para qué la hoja por 5 copias? A mí no me resulta necesario, pero para la autoridad administrativa que va a aplicarlo va a decir, oye, sí, hay que meter como requisito las 5 copias porque va a ser una para el original, otra para el acuse, etcétera. Oye, pero en el mundo moderno esto tiene gran relevancia. O sea, en el mundo moderno que vamos a una velocidad que a veces legisladores del siglo XIX no se hubieran imaginado, etcétera, el hecho de que el ordenamiento jurídico, el ordenamiento como tal, no la ley, sino el conjunto de normas, tenga esta capacidad de reacción de la que tú nos estás platicando, pues yo lo veo extraordinariamente importante, ¿no? Y además hace muy dinámico precisamente todo el sistema jurídico, tanto en la estructuración de una norma y un sistema, porque eso es lo más importante me parece en este tipo de asuntos. Se está cuestionando un sistema en particular que es el sistema de turismo por lo que hace al Registro Nacional de Turismo. Entonces, para poder implementar toda esta mecánica que desde la Constitución se previó, pues había que tener todas las normas y toda la actividad
que fuera fluyendo y que fuera alimentando la intención que tuvo el legislador y el constituyente desde que emitieron tanto la reforma constitucional como la Ley General de Turismo. Ahora, Gabriela, a ver, Carlos nos dice, artículo 89, fracción primera, facultad reglamentaria, titular del Poder Ejecutivo. ¿Es delegable esta facultad? No, no es delegable. O sea, si el presidente dice, bueno, yo ahorita, híjole, estoy muy ocupado, ¿verdad? Tengo muchas cosas que hacer y no me dio tiempo de ver este asunto de turismo o del que sea, porque también la facultad reglamentaria, pues evidentemente aplica a todas las materias o a muchas materias. No, no es delegable. Desde la controversia constitucional en la que el Pleno conoció del tema de turismo, el Pleno estableció esa circunstancia. En términos del 89, fracción primera constitucional, es facultad exclusiva del titular del Poder Ejecutivo Federal, en este caso. Entonces, no lo puede delegar por mucho trabajo que tenga, no se puede delegar esta la facultad reglamentaria como tal es del presidente. Es del presidente. Carlos nos platicaba, Gabriela, de este concepto que está en la sentencia explicado de disposiciones reglamentarias. Y la sentencia elabora justamente un argumento que permite distinguir entre estas disposiciones así llamadas reglamentarias, que en la óptica del quejoso, de la empresa quejosa, parecería que está hablando de esta facultad reglamentaria no delegable, y las otras normas generales, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? La ejecutoria hace una distinción entre las disposiciones reglamentarias emitidas con fundamento en el 89, fracción primera constitucional, y aquellas disposiciones que se emiten en virtud de cláusulas habilitantes. Cláusulas habilitantes. A ver, allá hay un concepto interesante, ayúdanos a entender eso. Atendiendo esta cuestión dinámica del derecho, se ha permitido que autoridades distintas al Poder Legislativo e incluso al Poder Ejecutivo a través de los reglamentos emitan distintos tipos de disposiciones que gozan de las mismas características de generalidad, de ciertas características de generalidad, abstracción que las leyes normales, y que son materialmente actos legislativos. ¿Por qué? Porque el legislador desde la ley habilita a ese ente o a esa autoridad a que emita esas disposiciones, pero debe estar, en la ejecutoria se dice, debe estar establecido precisamente en la ley. En el precepto debe determinarse a quién habilita el legislador ordinario para emitir este tipo de disposiciones. Ahora, pero estamos hablando, Gabriela, de, por ejemplo, ya también Carlos lo había mencionado, pero quiero precisarlo, normas técnicas. Así es. Temas ya de especialización, ¿no? Porque claro. Que decías de cosas puntuales. Claro, sí, que no las vamos a encontrar en una ley o ni siquiera en un reglamento. Porque también aquí, a lo mejor alguien que esté viendo el programa dice, oye, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos estar seguros que estas cláusulas habilitantes pues no vendrían a desdibujar la atribución constitucional de la facultad reglamentaria? Porque entonces también, pues por ahí se podría ir casi todo, pero la sentencia es clara en este punto, ¿no? Así es. Es que, habría que entenderlo justamente el sistema como un todo, y a partir de la Constitución, la ley, el reglamento y las demás disposiciones. Entonces, habría que atender a la norma que habilita a estas autoridades administrativas generalmente, cuál es, en la medida en que lo habilita, dice a quién le corresponde y qué le corresponde. O sea, determina el sujeto competente, así es, pero también el alcance. El alcance. O sea, hasta dónde puede llegar, sobre qué puede emitir esta normatividad administrativa. Que puede tener varios nombres, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. El ejemplo clásico son las normas oficiales mexicanas. Normas oficiales, que por cierto, en turismo también están, ¿no? Hay una normatividad ahí. No, esto que nos estás platicando, Gabriela, y lo que nos cuenta Carlos, es extraordinariamente importante porque, pues imaginemos, pues no sé, a lo mejor están viendo el programa, ojalá, profesores de Derecho Administrativo, o le van a recomendar a sus alumnos que vean el programa en las redes sociales, en las repeticiones, en YouTube, como sea, y esto nos sirve, esta explicación que ustedes nos están haciendo a favor de compartirnos, pues para ver todo ese entramado de normatividad administrativa que de pronto uno dice, ¿qué es?
pero que en la práctica tiene gran relevancia. O sea, imagínate un abogado en esta materia, turismo, que solo leyera la ley general de turismo. Oye, falta el reglamento, falta la normatividad administrativa a la que te refieres, las normas oficiales mexicanas, vaya. Las circulares que emite la Las Secretaría. circulares, no, estamos hablando de una, vaya, Sí. no es sencillo. Ya sabemos que en el derecho administrativo hay esta especie de proliferación normativa, pero la explicación que ustedes dan es extraordinaria y bueno, la sentencia pues va dejando claros estos puntos. Y mira, además, bueno, viene un tema de manera paralela. Encontramos, bueno, al día de hoy en el modelo de constitución que tenemos, una figura que anteriormente no habíamos analizado, que era los órganos constitucionales autónomos y el modelo de Estado regulador. Y ahora se están dando en esa materia muchos temas con esto, porque también desde la Constitución dice, no sé, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitirá las disposiciones reglamentarias. Y la primera pregunta es un reglamento en términos del 89 fracción primera? Pues no. Parecería que no. Parece que en una parte que sí, porque, pues dice uno, es una situación similar a los poderes tradicionalmente constituidos. Pero no deberíamos, Carlos, de verlo como facultades normativas. Justo. ¿No? O sea, facultades de creación normativa. Eso es lo que ha establecido el criterio de la Corte en modelo de Estado regulador. Pues, el legislador o el constituyente determinaron llamarles disposiciones reglamentarias, pero no es un reglamento en el término tradicional de la facultad reglamentaria. Es que, vaya, seguramente ustedes también, cuando llevamos esto en la carrera, pues aquel famoso libro de Gabino Fraga, que fue ministro de la Corte hace ya muchos años, que cuando explicaba la normatividad administrativa, pues hacía referencia al reglamento, pero visto desde el 89 fracción primera. O sea, el reglamento era el reglamento del Poder Ejecutivo Federal en su titular, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Pero ahora con todo esto que tú mencionas, Carlos, pues ¿cómo queda? Y le podemos sumar los reglamentos de tránsito o los de policía y de buen gobierno. Bueno, que tienen su fundamento en el 21 de la Constitución. Así es, y están totalmente, aunque se parecen hasta por la denominación, su naturaleza jurídica no es exactamente la misma a la del emitido en términos del 89 fracción primera. Hay quien dice que el derecho es aburrido, será porque no ven estos temas, porque de veras, no, es que, caramba, qué interesante, aquel viejo tema de las fuentes del derecho, que nos enseñaron a muchos en la carrera de primer semestre, todo esto lo está reconfigurando. O sea, ¿cómo se entienden las fuentes del derecho? ¿Quién puede crear normas? ¿Con qué alcance? ¿Sobre qué materia? ¿Quién es el sujeto competente? Gabriela, tú lo mencionabas. Aquí está, ¿no? Aquí están parte de las respuestas. Bueno, déjenme hacer una pausa. Vamos a hacer una muy, muy breve pausa, pero no se vayan porque regresamos enseguida. Vean, estamos discutiendo el amparo en revisión 1094-2016, que discute asuntos de turismo, pero que, como ya lo vieron en la explicación extraordinariamente brillante de nuestros invitados, aborda el tema de las fuentes del derecho y qué le toca hacer en términos de creación normativa a cada órgano del Estado. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir platicando con nuestros invitados sobre el amparo en revisión 1094-2016. Nos acompañan, ya lo saben ustedes, Carlos Alberto Araiza, Gabriela Flores. Bueno, parece que el tema es de turismo, pero es de fuentes del derecho, es de facultad reglamentaria. Y yo te quiero preguntar, Gabriela, ayúdanos a entender esto. Es decir, ya Carlos nos dijo el tema del fundamento, tú también hicimos referencia al 89 fracción primera de la Constitución, la diferencia entre disposiciones administrativas, que tú nos hiciste favor de aclarar, con un cierto grado de generalidad, abstracción, compartirían características con el reglamento, pero que son distintas del reglamento. Así es. Bueno, ahora te quiero preguntar lo siguiente. El reglamento, pensando en el reglamento del Poder Ejecutivo, del presidente pues, de la República, ¿tiene límites? ¿Qué tiene que observar? Hay por ahí un tema de reserva de ley. Carlos había mencionado, si mal no recuerdo, subordinación jerárquica. Ayúdanos a entender estos conceptos. Sí, son dos subprincipios del principio de legalidad que es aplicable en materia reglamentaria. El principio de reserva de ley, que implica, palabras más, palabras menos, que el reglamento no puede abarcar
temas que son relativos de la ley, que son temas exclusivos de esa ley, O sea, hay ciertas materias que están reservadas a la ley, reservadas, o sea, es la única fuente del derecho, ajá, la ley, la ley. y entonces el reglamento no puede abarcar esas disposiciones, esas materias de la ley. Y el principio de subordinación jerárquica. A ver, nada más, en reserva de ley, estoy pensando, esto tiene relevancia en muchas materias. Digo, ahorita estamos hablando de turismo, pero Sí. ¿qué pasa, por ejemplo, con tema de impuestos? Ujú, Los impuestos tienen que estar en una ley. O exactamente. sea, si se paga 16% de IVA o 14% o 18%, eso no lo puede establecer No lo un puede reglamento. establecer un O reglamento. una circular de Hacienda, Secretaría de Hacienda, no. ¿No? Bueno, en materia tributaria, los elementos esenciales de los tributos deben estar en una ley. forzosamente. Y Gabriela, a ver, pienso y en materia penal, También. por ejemplo, ¿qué es delito? Ujú. O sea, Debe una estar- conducta establecida de manera típica, culpable, antijurídica, todos los caracteres, pero tiene que estar en En la ley, una ley. exactamente. Cuando hablamos de ley hablamos no del derecho, No, porque a no, veces no. la ley, en la imaginación a lo mejor popular se dice hay una equivalencia entre ley y derecho, ¿no? Porque aquí estamos hablando de ley como norma jurídica aprobada por un Congreso, por un Parlamento, ¿no? Formal y materialmente hablando. Formal y de la ley. materialmente. Exactamente. Aquella que lleva un procedimiento legislativo por las cámaras y que cumple con las características de las leyes. En ese sentido, Gabriela, tú nos dices, la reserva de ley acota la materia, el La contenido materia, así es, del reglamento. de reglamento. Ok. Ujú. Y vamos con lo segundo, nos estás platicando. Subordinación jerárquica. A ver, eso, No puede ir el reglamento no puede ir más allá de la ley, porque es su justa medida. Entonces, el reglamento no puede contravenir la ley, porque obviamente es lo que le da nacimiento al reglamento. Entonces, el reglamento solamente tiene que desarrollar el contenido de la ley. este principio de subordinación jerárquica, te pregunto, ¿abarca también, digamos, por ahí en la doctrina administrativista se suele mencionar, ¿no? El principio de dependencia del reglamento respecto a la ley? Es decir, ¿podría haber un reglamento sin ley? No. Como, digamos, en términos generales, no, ¿verdad? En términos generales no, porque es justa la medida. ¿Cuál sería el objeto de un reglamento? ¿Qué va a desarrollar el reglamento si no el contenido de la ley? Así es, ese es el asunto. Ahora, Carlos, pues, pero aquí el problema es que parecería que a través del concepto de cláusulas habilitantes, o bueno, o ahí está la discusión en la sentencia, qué alcance tienen las cláusulas habilitantes, etcétera. Hay por ahí un artículo 87, 87 del reglamento. si mal no recuerdo, del reglamento, que delega, por ejemplo, sobre esto que platicábamos, ¿verdad? ¿Quiénes son los prestadores de servicios turísticos? Y la empresa quejosa, pues entendía que eso estaba, digamos, por ser esencial, ¿no? Por ser importante, más bien reservado a otro tipo de normas. Así es, bueno, decíamos, el artículo 46 establecía que en las disposiciones reglamentarias, tal cual dice, las disposiciones reglamentarias establecerán todas aquellas personas físicas y morales obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de Turismo. Esto es en la ley. El reglamento, a su vez, decía que el secretario de Turismo emitiría los acuerdos relacionados con el Registro Nacional de Turismo y la inscripción. Entonces, ¿Ahí estaremos en presencia de una cláusula habilitante? eh, Por parte del reglamento. en el reglamento, Pero en el reglamento, no en la ley. el problema precisamente era ese. La cláusula habilitante, una de las características que mencionaba Gaby es que el legislador dice, no lo va a hacer el Ejecutivo en términos del 89, sino que lo va a hacer una autoridad distinta del Ejecutivo. Por eso se le denomina habilitante. El Legislativo habilita a una autoridad que es distinto al Ejecutivo para emitir una norma técnica. Incluso esta es una de las afirmaciones que hace la sentencia que me parece muy rescatable. El Ejecutivo, para ejercitar la facultad reglamentaria, no requiere de autorización del Congreso. Ah, sí. La Constitución eso le es muy establece importante. esa facultad Muy per se. importante, sí. Entonces, si aunque la Ley General de Turismo no hubiera dicho el presidente tiene que emitir un reglamento, No hacía el falta. presidente lo pudo haber hecho con la mano en la cintura porque la Constitución se lo permite. Ahora, ahí es donde viene la pregunta que le decía a Gabriela, pero siempre y cuando la ley exista. Así es. O sea,
hay como una Sí. especie de codependencia. Justo, al menos en este tipo de reglamentos, ya al margen de las normas reglamentarias que tienen una naturaleza distinta Sí. como las de tránsito, las fundamentadas en el 22, bueno, tendrán una situación diferente, pero estas que se emiten para dar contenido a mayor profundidad a una ley, pues es imposible prácticamente precisamente por esa naturaleza intrínseca y el vínculo que se genera entre el reglamento y la ley que reglamenta, que puede existir un reglamento de manera independiente. De hecho, en materia de seguridad social, por ejemplo, en el IMSS, vemos que hay muchos reglamentos que derivan de la misma ley. Sí. Y es el reglamento que regula el Exacto. artículo 30 y tantos, el que regula el 50 y tantos. Ejem- Y de un solo artículo se desprende una norma mucho más vasta, mucho más compleja, y de la ley se desprenden una cantidad infinita de reglamentos porque están reglamentando un tema muy particular, ¿no? Es que en esto, que ha atinado tu comentario, Carlos, porque esto tiene que ver con una proliferación normativa que por necesidades del Estado regulador se da, pero ya no en el plano legislativo, Así es. sino en el plano administrativo. Sí. Y si además hay cláusulas habilitantes, digamos que las posibilidades de normatividad se multiplican. multiplican. O sea, nuestro esquema, por eso le decían en el bloque anterior, nuestro esquema tradicional de fuentes del derecho, con el que seguramente muchos de nosotros estudiamos, pues ya no sé qué tanto, Sí. ¿no? Así es. Constitución, tratados, leyes, reglamentos, sí, bueno, y todo esto. Estoy pensando ahorita que mencionabas en el caso de la ley del IMSS, pero también en materia medioambiental. También. O sea, en materia medioambiental hay muchísimos reglamentos y a su vez hay normas oficiales mexicanas Así es. que ya sobre aspectos técnicos muy particulares, pues de alguna forma complementan el marco jurídico medioambiental. Y en materia de comercio exterior, en la materia fiscal, la miscelánea La fiscal, pues no es miscelánea, sino un claro. reflejo de esta potestad que tiene una autoridad distinta de el Ejecutivo directamente, hacerlo a través del secretario o incluso en algunos casos podrá ser que el legislador diga, no lo va a hacer ni siquiera el secretario, lo va a hacer el director de tal dependencia. El director de normatividad Así de es. no sé qué, ¿no? O el director de asuntos jurídicos de no sé qué. Nada más que aquí precisamente creo que el tema complejo de entendimiento de esta parte es cómo podemos distinguir facultad reglamentaria Sí. de cláusula habilitante. Bueno, pues decíamos, la cláusula habilitante requiere de la habilitación del legislador, pero ya lo comentaba también Gaby, es decir el qué y decir prácticamente, y en algunos casos lo hace el legislador, los principios a los que se deberá de ceñir. Entonces, para que no quede al arbitrio de la autoridad al momento de que ejerza la Y facultad. también el sujeto, ¿no? El sujeto, Ya Gabriela así lo es. mencionaba, ¿no? El sujeto. Sí, la cláusula habilitante es mucho más estricta en esto y entonces para poder distinguir cuando estamos frente a cláusula habilitante o facultad reglamentaria tenemos que ver la norma que está disponiendo esta posibilidad para ver si da lineamientos, dice qué, cómo, pues sí, entonces es una cláusula habilitante. No dice qué, entonces lo más seguro es que estemos ceñidos a facultad reglamentaria, que ese era el problema con el artículo 87 también. Decíamos, el artículo 87 establecía una habilitación del presidente al secretario de Turismo, pero pues esa Pero habilitación... no tenía fundamento legal. Exactamente. Ahora, pero ahí yo creo, a ver, a mí me da la impresión que también, si bien es cierto que todo esto, pues este tipo de sentencias tan innovadoras, tan vanguardistas, viene a cambiar nuestro esquema tradicional, pero en este comentario que nos compartes, Carlos, también veo un regreso a esa vieja discusión antigua de los límites entre los tipos de normas. La sentencia lo aborda, por supuesto, pero, a ver, Gabriela, te pregunto, ¿qué pueden abarcar unos y otros? Por ejemplo, si la empresa quejosa dice, como efectivamente lo planteó en su argumentación, a ver, es que me estás enviando a normatividad administrativa delegada por el reglamento, y ahí ya tenemos un problema, un tema esencial que es, ¿y quiénes son? Claro. ¿Quiénes son los prestadores de servicios turísticos? Porque en el comentario que tú amablemente nos compartes del derecho fiscal, pues los elementos esenciales del tributo, o la descripción típica de una conducta que merece una sanción penal, en el caso del derecho penal. Pues a lo mejor en materia de turismo, el equivalente conceptual sería ¿y quiénes son prestadores de la actividad turística, no? Claro. Eso es algo que también la empresa quejosa... Sí, y lo que desarrolla, y creo que muy puntualmente la sentencia, es en el sentido de, bueno, o sea, además de estas limitantes o de estos requisitos
que se exigen al legislador para habilitar a las demás autoridades para legislar materialmente en estos términos, es que casi siempre el objeto de estas disposiciones secundarias emitidas en virtud de estas cláusulas habilitantes son aspectos muy técnicos, ¿sí? Muy técnicos que no pueden desarrollarse en un reglamento, porque justamente es un tema de especialización que va muy de la mano con el derecho administrativo. El derecho administrativo tiene tantas peculiaridades y tantas especificaciones que se requiere que los entes especializados en esas materias lo regulen, cosa que genera, bueno, en muchos casos el Poder Ejecutivo no puede hacer y no es la finalidad aparte de un reglamento. Entonces, ese es muy puntual la sentencia en ese aspecto. Solamente por cláusulas habilitantes se pueden emitir normas muy técnicas, como decíamos, las normas oficiales mexicanas. Sí. Y otro aspecto que, bueno, de lo que Carlos comentaba, para diferenciar este tipo de normas derivadas de cláusulas habilitantes, de normas, de disposiciones reglamentarias, yo también lo vería en el fundamento a partir del cual se emiten. Porque, bueno, en todas las disposiciones que se emiten en este país, bueno, el órgano emisor establece con fundamento en tales disposiciones, sí, emito esta normatividad. Entonces, una de los posibles vías para advertir ante qué tipo de norma estamos es advertir el fundamento, la norma reglamentaria 89, fracción primera constitucional, y en virtud de las cláusulas habilitantes, bueno, el fundamento de las cláusulas habilitantes es el 73, fracción hasta hoy, 31 me parece. Sí, porque se agregó el tema del Código Nacional. De la Constitución. Y el 90 de la Constitución. Y el 90 que regula la administración pública, la estructura de la administración pública federal. Y yo agregaría además lo que ya habías comentado también en cuanto a que el legislador desde la exposición de motivos de la ley dijo, yo no quiero decir cuáles son los sujetos en particular que tienen el carácter de prestadores de servicios turísticos. Lo que hizo fue una definición muy genérica en la que son prestadores de servicios turísticos las personas físicas y morales que presten servicios al turismo a cambio de una contraprestación. Esa es la definición más o menos que queda en efecto genérica. Muy genérica, ¿no? Muy abierto, pues. Bajo esa óptica, pues la tiendita de la esquina que me vende un refresco cuando salgo a un pueblito cercano, pues es un prestador de servicios turísticos. Pero eso es importante, ¿sí? Porque si de ubicarte o de ubicar a la tiendita de la esquina en la categoría de prestadores de servicios turísticos, derivan obligaciones de registro, por ejemplo. Que es un poco de lo que también la empresa quejosa se dolía, ¿no? O sea, me están obligando a registrarme y ni siquiera me dices con claridad quiénes son los sujetos de esa obligación. Y la respuesta que da la sentencia es, pues sí te lo dice porque si tú le prestas un servicio a un turista a cambio de una contraprestación, eres prestador de servicios turísticos. Las obligaciones van a variar al final del día porque no es lo mismo la tiendita de la esquina que el que te presta el servicio de transportación, el que te da el servicio de hospedaje. Ahora, nada más vean, para las personas que están viendo el programa, en la ley, en el reglamento, mejor dicho, en el reglamento, están enunciadas, bueno, o en ese reglamento, porque no sé si ya después esto cambió, pero en esa determinación del contenido del reglamento están enunciados 18 categorías, porque también son amplias, de prestación de servicios turísticos. A ver, agencias de viajes, agencia integradora de servicios, alimentos y bebidas. Ahí podrá entrar la tienda de la esquina, a lo mejor si le vende Coca-Cola o le vende, en fin, sándwiches o lo que sea. Balnearios y parques acuáticos, campo de golf, guardavida, salvavida, guías de turistas, hospedaje, operadora de aventura, operadora de naturaleza. Bueno, esto con una pequeña licencia novelística, esto daría hasta para una novela, ¿no? Operadora de aventura, bueno, operadora de buceo, operadora de marina turística, parque temático, spa, bueno, este acrónimo, ¿no? De que viene del latín, tiempos compartidos, tour operador, transportadora turística y vuelo en globo aerostático, lo que te decía el vuelo, o sea, caray, pues sí estamos hablando de un conjunto de actividades. Ahora, todo lo que tenga que ver con esto en relación, me queda claro, al turismo a cambio de una contraprestación, la definición que da la ley, pues tendrá la obligación de registro.
De entrada la de registro y al margen ya de obligaciones particulares. Este artículo que mencionabas se incorporó a partir de que se resolvió por esta Corte 5 sentencias ininterrumpidas, porque esto estaba originalmente contenido en uno de los acuerdos impugnados, en donde decían, oye, es que no es la ley la que me dice quiénes son los que tienen que registrarse, no es el reglamento, es la norma de tercer nivel, el acuerdo que emite el secretario. Entonces, lo que hizo ya el secretario en cumplimiento de estas sentencias de amparo y además para evitar la declaratoria general de inconstitucionalidad, porque ya se había tramitado, fue incorporar el contenido normativo del acuerdo general en el reglamento y se acabó el problema, ¿no? Con eso se subsanó el vicio que se advirtió en esta ejecutoria como motivo de inconstitucionalidad. Pero sí, eran 18 categorías. 18 categorías, ¿y de qué alcance? Tiene incluso, lo que mencionabas tú al principio, si por ejemplo el día de mañana se encuentra un servicio turístico, imaginemos que se pueden abrir los viajes al espacio, que ya no están muy lejanos además, ¿no? Ojalá, y entonces, ojalá que nos toque verlo. Ese es un caso en el que es mucho más sencillo que sea el Ejecutivo el que introduzca esa categoría dentro del reglamento, a esperar a que el legislador desarrolle un proceso legislativo para incluirlo. Y sí, a lo mejor sería más sencillo que lo hiciera el secretario de Turismo, pero el problema es que la ley dijo, esto no puede estar hasta allá abajo, tiene que ser quien tiene la facultad para desarrollar el contenido de la ley. Que otra vez volvemos al tema, y a mí es un tema que incluso desde el punto de vista académico me importa y me interesa y forma parte de lo que todos aprendimos en la carrera, fuentes del derecho. ¿Qué fuente del derecho puede hacer qué cosa y con qué alcance? Y cómo se relacionan entre ellas las fuentes del derecho. Porque a mí me parece que la Corte en esta sentencia, a la luz evidentemente de la regulación existente en materia de turismo, lo que hace es construir una gran teoría general del reglamento, de la facultad reglamentaria, y el juego de la facultad reglamentaria con otro tipo de normatividades en el orden administrativo, ¿no? Me parece que es la gran riqueza de la sentencia. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con Carlos Alberto Araiza, con Gabriela Flores, de este amparo en revisión 1094/2016. Regresamos enseguida. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias más importantes, los fallos emblemáticos del máximo Tribunal de la República. Estamos platicando del amparo en revisión 1094/2016 con Carlos Alberto Araiza, con Gabriela Flores. Gabriela, te quiero preguntar, después de que la Corte pues analiza de manera muy minuciosa, hablábamos incluso de la construcción de una teoría general de la facultad reglamentaria, de una puesta al día, yo también diría, porque pues a lo mejor la doctrina administrativista no lo había trabajado con tanto detalle a la luz de esta visión del Estado regulador, pero una vez que la Corte desarrolla toda su argumentación, ¿a qué conclusión llega? Compártenos digamos, los efectos de las Claro que sí. Bueno, la Corte, la segunda sala, concluye que el artículo 87, fracción primera del reglamento, y un artículo, el 15º transitorio también del reglamento, son contrarios a estos principios de reserva reglamentaria. Entonces, lo que hace, como en todos los amparos contra leyes, es conceder el amparo contra las normas, ¿sí? Y en tanto no se modifiquen, y contra los actos de aplicación, que eran justamente lo que comentaba Carlos, estos acuerdos emitidos por el secretario de Turismo en función de esta delegación que hace el reglamento de turismo, de la Ley General de Turismo. Entonces, la empresa quejosa, por virtud de esta sentencia, estaría protegida, porque eran fundamentalmente acuerdos relativos al registro. Medularmente obligaciones de registro, ¿no? Así es, el registro de El efecto sería que la empresa no tuviera que registrarse. No tuviera que registrarse hasta en tanto no se modifiquen. Entonces se ampara contra la ley y contra los actos de aplicación, que en este específico caso fueron los acuerdos, o sea, disposiciones también. Eso qué bueno que lo dijiste en esos términos, porque creo que por ahí la sentencia, Carlos, el término que usa es hasta que no se purgue o compurgue el vicio del artículo 87 del reglamento en términos de esta subdelegación o delegación, etcétera, como le queramos llamar, ¿no? Sí, pero en esencia pues se advierte que se hizo toda esta normativa
en un instrumento que no era el reglamento, que era donde la Corte dice, esto no tendría que estar en un acuerdo, tendría que estar en el reglamento. Entonces, como no lo hicieron así, el efecto es, pues quedas exento de la obligación de registrarte y hacer todas las demás obligaciones que te establezcan estos acuerdos, mientras esta normativa no sea introducida al reglamento. Entonces, pues precisamente le permite a esta quejosa y a todas las que acudieron en su momento contra estas normas, el no registrarse en el Registro Nacional de Turismo, valga la redundancia, hasta que el Ejecutivo emitiera la reforma al reglamento en la que subsanara el vicio de inconstitucionalidad advertido. Ahora, y me parece extraordinariamente claro, pero vale la pena recalcarlo porque no supone la declaratoria de inconstitucionalidad del registro como tal. No. No es que la obligación de registrar una empresa que presta servicios turísticos sea considerada por la Corte inconstitucional. No. Es un tema de fuentes del derecho. Así es. Y por tanto puede ser subsanado, no sé cómo, compurgado, en fin. Y a partir de la relatividad de la sentencia propia del amparo, que pues, es una de las características del juicio de amparo, entonces nada más es para quien vino al amparo. Sí. Eventualmente, mediante un proceso distinto, que es la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se puede invalidar la norma con efectos generales, como ocurría en una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo. Pero en el caso nada más fue, pues como fue en una norma que no tenía que hacerse, es para ti y, bueno, desde hace un rato. Al final del día, el presidente de la República dijo, bueno, en atención a lo que nos ordenó la Corte, vamos a parchar esta situación y elevan lo que estaba en el acuerdo que emitió en su momento el secretario de Turismo al artículo, me parece, 90 del reglamento de la Ley General de Turismo, y es el que me comentabas tú, que establece estas 18 categorías. Entonces, esto le permite ahora sí a la Secretaría de Turismo estar detrás de los prestadores de servicios turísticos que no cumplen con esta obligación de registro, porque la sentencia les habilitó solo a algunos, a quienes vinieron al amparo y obtuvieron una sentencia favorable, a no registrarse hasta en tanto se hiciera la adecuación normativa. Pero esto no excluía a nadie más que a los mismos quejosos, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de miles de empresas. ¿Sí? O sea, no sé cuántas hayan venido en amparo, a lo mejor habrán sido, pues, en fin, unas cuantas, o a lo mejor no sé si habrán llegado a alguna docena o docenas, o a lo mejor, vaya, unas cuantas. Sí, no, fueron bastantes. Pero bueno, bastantes. Bastantes. Pero seguramente quedarán también bastantes fuera. Así es. Del alcance del criterio que la Corte emitió. Y bueno, y si luego se modificó la normatividad, pues ahí también. Quedó subsumido ya el problema. Y bueno, la problemática que generó esto precisamente fue, ya es como el post de toda esta historia. Se emitió también un cuarto acuerdo por parte del secretario de Turismo que está referido a una de estas 18 categorías de prestadores de servicios turísticos. ¿Cuál? A ver. A los prestadores de servicios de hospedaje y hoteles. Ellos en particular, pues por la naturaleza propia que tiene el servicio, se les impusieron unas obligaciones adicionales, como es la clasificación, que es lo que le denominamos nosotros el sistema de clasificación hotelera, lo que conocemos como las estrellas en los hoteles. Las estrellas, ¿cuáles de 5 estrellas? Claro. Sí, porque luego uno llega a ciertos hoteles que dicen que son de 3 o de 4 o de 5 estrellas y dice uno, híjole, pues... Sí, ¿de dónde la sacaron? Según el dueño entendió, ¿no? Que a lo mejor aquí era comprar la estrella en una miscelánea y colgarla ahí, ¿no? En la pared. De hecho, eso es lo que había de trasfondo con toda esta modificación normativa, porque era muy arbitraria la clasificación. Lo que se busca con este nuevo sistema es homologar esas reglas para que, a ver, todos los hoteles que tengan estas características de verdad estén dentro del rango de 3, de 4, de 5 estrellas. E incluso este nuevo marco permite una clasificación que se llama sin clasificación, que es uno de los motivos de reclamo en estos amparos que todavía el día de hoy se están tramitando, en donde nos dicen, oye, es que dice la norma que todos se tienen que clasificar, pero el establecer una categoría sin clasificación es no clasificarse, entonces la misma norma permite que no haya clasificación. Pero me imagino que serán, no, vaya, no sé, a lo mejor los que no alcanzan ni una estrella, ¿o qué? ¿O alguna categoría específica? En realidad es como una categoría libre, en la que a lo mejor yo puedo tener un hotel muy bonito, un hotel boutique, pero yo decidí no someterme al sistema de clasificación de estrellas. Entonces, el riesgo va a ser para mí, si yo quiero tenerlo como sin clasificación, pues voy a tener el riesgo de que a lo mejor no voy a tener la misma afluencia que tendría si ya estoy clasificado con X número de estrellas. Porque al final eso tiene que ver con el marketing también, ¿no? Así es. El hecho de decir, a ver, aquí es un hotel de 5 estrellas, caray, es de 5 estrellas, pues cobran más, en fin, no sé, o dan más servicios, o tienen alberca, etcétera. Justo.
Ahora, Gabriela, yo creo que, y por eso insistía, ¿no? Me parece que cuando la sentencia aborda en términos generales el alcance de la facultad reglamentaria y genera también mucha claridad en el alcance de las cláusulas habilitantes, pues independientemente de que el tema aquí discutido sea el turismo, yo creo que lo que está en la sentencia se puede aplicar a otros temas. Claro. ¿Cómo queda esto hacia adelante? ¿Cómo lo verías hacia el futuro? La discusión del derecho administrativo mexicano, la discusión de fuentes del derecho, de este Estado regulador. La Corte lo ha usado en diversas tesis incluso, ¿no? Es que es muy complicado, es tan vasto el derecho administrativo que es muy complicado determinar hasta dónde y determinar justamente, que ese es uno de los aspectos que podría haberse también discutido y darse solución con la misma disposición, ¿no? De, bueno, atendiendo a este aspecto dinámico, ¿por qué no establecer estas disposiciones a través de las normas emitidas en virtud de cláusulas habilitantes? Sí. Porque es justamente, ¿no? El dinamismo impide que se siga un procedimiento legislativo o que el titular del Ejecutivo emita el reglamento, pero bueno, la salida era justamente la ley, ¿no? O sea, la ley dice disposiciones reglamentarias. Exacto. Y ahí ya que no ese había fue el inicio de Claro. la discusión, ¿no? Sí, o sea, y al darle al legislador la fuente, porque eso fue lo que hizo el legislador, estableció cuál era la fuente que debía de establecer esos aspectos, entonces ya se acababa la discusión. Pero entonces aquí sí implica, bueno, ¿y por qué no atendiendo al dinamismo también ir hacia adelante en el sentido de permitir que distintos aspectos de la vida cotidiana sean regulados a través de esta normatividad? Pero ¿no verías, Gabriela, ahí un llamado también al legislador? Sí, claro, claro, porque además también la otra parte es qué certeza jurídica le damos a los gobernados. Bueno, buenísimo, importantísimo. Importantísimo. Digo, en sectores económicos tan sensibles como el tema turístico, donde nos tenemos que dar cuenta también de que México está compitiendo. Es decir, México es una potencia turística, sin duda, los datos así lo reflejan, ahí están, son datos oficiales. Pero, pues estamos compitiendo con el resto del mundo. Claro, México tiene, afortunadamente, es un paraíso. Tiene playa, montaña, climas. cultura, vaya, tiene mucho unos litorales preciosos, una biodiversidad que hay que cuidar, por cierto, hay que cuidarla, pero ahí está. Pero también aquí, en esto que tú decías, a ver, por un lado, la eficacia técnica de cosas, pues prácticas, ¿no? Lo hemos aquí conversado, pero por otro lado, certeza jurídica. Ay, ¿y cómo está el equilibrio ahí? Claro. Ahí cómo queda. Sí. Ese Sí, ese es el punto. Pero esto sería verlo caso por caso realmente, ¿no? Correcto. Hasta dónde puede llegar el legislador en términos generales, pues no como legislador ordinario. Pero ciertamente el llamado aquí sería que el legislador también estuviera atento a este tipo de cuestiones, a Claro. este tipo de sentencias, ¿no? Sí, claro. Es por una supuesto. corresponsabilidad. Así es. Carlos Alberto Araiza, estamos ante un nuevo derecho administrativo. Ha cambiado. Pues, yo creo que lo que estudiamos. Sí, sin duda. El derecho, hemos dicho, es muy dinámico. El derecho administrativo en particular creo que lo suele ser más que el resto de las ramas del derecho, por la característica precisamente de que es con el que nos enfrentamos diario. Si voy a hacer un trámite a la delegación o me tengo que pagar una infracción de tránsito, pues es el derecho con el que los ciudadanos estamos en constante comunicación y uso. Y eso obliga a que el derecho administrativo se vuelva mucho más dinámico que el resto de los derechos. Yo a lo mejor no me voy a casar, no voy a celebrar un contrato de arrendamiento, no voy a celebrar un contrato de compraventa de un inmueble ni uno de crédito, pero seguramente sí voy a tener que pagar impuestos. Seguramente. Quítale el seguramente. No, ya lo dijo Winston Churchill, lo único inevitable en la vida es la muerte y pagar impuestos. Ahí está. Sí, seguramente voy a tener mucho más relación con cualquiera de las múltiples ramas del derecho administrativo que con el resto de las ramas del derecho en sí. Entonces, eso obliga a que el derecho administrativo sea mucho más dinámico y lo hace muy complejo. Pero un derecho administrativo renovado. Así es. No aquel viejo, antiguo No. derecho administrativo que muchos de nosotros estudiamos en la carrera. No, y yo creo que hay que renovar los criterios, las bibliotecas y la forma de pensar, porque el estado regulador que estamos viviendo hoy en día, tenemos ya no solo los constitucionales autónomos. En el artículo 27 constitucional se introducen órganos reguladores que pertenecen al Ejecutivo, sí, pero tienen características de órganos constitucionales autónomos. Entonces, es un nuevo derecho administrativo. En materia energética, ¿no? Así es. Así es. Entonces, todo eso es lo que nos está dando hoy en día una fuente
pues, estudio a quienes nos dedicamos a resolver los problemas que se generan por este tipo de normas, y bueno, a los abogados y a los justiciables, pues nuevos problemas a los que se tienen que enfrentar, ¿no? Bueno, y qué bueno que mencionas a los justiciables, porque en esta lógica de la relación del individuo con la administración pública también se desplegan enormes efectos en el ámbito económico. Así es. O sea, este tipo de regulaciones, por eso hay que ser, y la sentencia creo que da cuenta de eso, muy puntual, muy acucioso con quién emite la norma, con qué alcance lo emite, con qué límites, porque aquí está en juego la economía nacional también. Así es. Hay que ser muy cuidadosos. Y lo que tú decías que como fuente de ingresos del turismo para la economía, pues es una cuestión que debemos de cuidar mucho para precisamente que resulte atractivo el invertir en este sector en particular, ¿no? Ojalá que te escuchen, Carlos, ojalá que te escuchen quienes te tienen que escuchar. Estoy seguro que así será. Gabriela Flores, Carlos Alberto Araiza, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Gracias por su atención. Nos vemos pronto para un nuevo comentario sobre estas sentencias.